Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Azal Suba rompe el silencio con lágrimas y palabras directas. ¿Realmente todo terminó con Erkan? La actriz sorprendió a todos con una confesión inesperada que parece cambiar la percepción de su historia de amor. En un evento reciente en Estambul, rodeada de periodistas y cámaras, Azal Suba se mostró visiblemente conmovida. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron claras: si quisiera volver con Erkan, ya es demasiado tarde. El tiempo pasó y no puedo regresar atrás. La declaración dejó a los presentes en completo silencio, generando un ambiente cargado de emoción. No era solo una frase pasajera, sino un cierre definitivo a una relación que durante años despertó interés entre los seguidores del mundo del espectáculo. Testigos aseguran que, antes de pronunciar estas palabras, Azal respiró profundo y miró al público con los ojos llenos de lágrimas. Fue en ese instante cuando algunos periodistas le preguntaron si aún existían sentimientos hacia Erkan. Ella respondió con sinceridad: claro que hay recuerdos, pero no se puede vivir de recuerdos. Yo también tengo derecho a ser feliz y a seguir adelante. Por su parte, Erkan, que hasta ahora había evitado hablar del tema, fue abordado por la prensa pocas horas después de la confesión de Azal. Su reacción fue tan inesperada como reveladora. Escuché lo que dijo Azal. Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero respeto su decisión. Si ella siente que ya es tarde, no me queda más que aceptar. Estas palabras no hicieron más que aumentar la intriga, porque dejan en evidencia que los sentimientos aún no se han borrado por completo. Entre los seguidores de la pareja, las redes sociales estallaron con comentarios y debates. Muchas mujeres expresaron empatía hacia Azal, destacando la fuerza que se necesita para dar un paso tan firme. Una usuaria comentó: qué valiente Azal al hablar así. A veces las mujeres cargamos con historias que duelen, pero saber decir, ya basta, es un acto de amor propio. Otro comentario señalaba: Erkan aún la quiere, se nota en sus palabras, pero cuando una mujer dice que es tarde, es porque realmente lo siente. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguran que Azal tomó esta decisión porque está enfocada en nuevos proyectos profesionales y no quiere mirar atrás. Otros especulan que pudo haber una conversación privada entre ellos antes de estas declaraciones, una conversación que marcó el punto final. Lo cierto es que, más allá de las teorías, la confesión de Azal ha sido uno de los momentos más comentados en los últimos días. Durante la entrevista, una reportera le preguntó si había alguien nuevo en su vida. Azal sonrió con cierta melancolía y respondió: mi vida ahora la lleno con mi trabajo, con mis amigas y con mi familia. Eso es lo que necesito. Esa frase fue recibida con aplausos, porque no solo habla de un corazón roto, sino de una mujer que decide recomponerse y darle un nuevo rumbo a su historia. Las luces de los reflectores aún brillaban intensamente cuando Azal abandonó el lugar del evento. Los flashes de las cámaras seguían persiguiéndola, pero ella ya no parecía interesada en responder más preguntas. Aún así, su breve pero contundente declaración había dejado una huella imborrable. La actriz, conocida por su discreción, había hablado con una sinceridad que pocos esperaban, y ese instante se convirtió en tendencia inmediata en redes sociales. Los titulares no tardaron en multiplicarse: Azal Suba cierra capítulo con Erkan, el adiós definitivo de Azal y Erkan, una confesión entre lágrimas. Cada medio interpretaba la declaración desde un ángulo diferente. Algunos destacaban el aspecto humano de la actriz, su vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo, mientras que otros ponían el foco en la incertidumbre de Erkan y sus palabras llenas de nostalgia. Un periodista especializado en espectáculos comentó en un programa televisivo: Azal no solo habló como actriz, sino como mujer. Lo que dijo refleja un punto de quiebre. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, miles de usuarios comenzaron a compartir sus opiniones. Muchos clips del momento en que Azal hablaba con lágrimas en los ojos se volvieron virales. Los comentarios se dividieron entre quienes admiraban su decisión y quienes mantenían la esperanza de una reconciliación.
Un usuario escribió: lo que más duele no es que se acabe el amor, sino que se acabe la ilusión. Asal demostró que seguir adelante también es un acto de valentía. Otra fan compartió un montaje de fotos de la pareja con música melancólica de fondo, acompañado de la frase, una historia que quedará en nuestros recuerdos, aunque haya llegado a su fin. Mientras tanto, Erkan se mostró sereno, aunque con una mirada que transmitía mucho más de lo que sus palabras expresaban. Sus amigos cercanos aseguraron que él aún no ha cerrado del todo ese capítulo. Una fuente cercana comentó a un medio digital: Erkan ha cambiado mucho en estos últimos meses. Está más introspectivo, más enfocado en su vida personal, pero cuando escucha el nombre de Asal, todavía hay una chispa en sus ojos. Ese tipo de declaraciones alimentaron aún más la especulación: ¿realmente la historia había terminado o era solo una pausa en el camino? Lo cierto es que Asal parece decidida a concentrarse en su carrera. Recientemente firmó contratos para participar en 2 producciones distintas, una serie dramática que promete ser un éxito internacional y una película independiente en la que interpretará un papel desafiante, alejado de todo lo que había hecho antes. En una entrevista concedida a una revista de moda, dijo: el trabajo es mi refugio. Cuando actúo, me transformo, y esa transformación me ayuda a sanar. Es mi manera de recomponerme. Las fotografías que acompañaron la entrevista mostraban a una Asal renovada, con un estilo más maduro y elegante, lo que reforzó la idea de que está atravesando una nueva etapa en su vida. Gran parte de las mujeres que siguen su carrera la ven como un ejemplo de resiliencia. En foros y grupos de discusión, muchas compartieron experiencias personales relacionadas con rupturas dolorosas. Una usuaria escribió: escucharla decir que no se puede vivir de recuerdos me hizo pensar en mi propia historia. Yo también tuve que soltar a alguien para poder volver a sonreír. Otra agregó: Asal nos recuerda que la vida sigue y que el amor propio es el único camino para no perderse en el dolor. Los expertos en comunicación de celebridades destacaron cómo Asal logró convertir un momento íntimo y doloroso en un mensaje poderoso. No se trató únicamente de hablar de su ruptura, sino de transmitir una lección universal. En sus palabras había tristeza, pero también determinación. Incluso algunas asociaciones feministas aplaudieron la forma en que la actriz manejó la situación, subrayando que su discurso representaba un acto de empoderamiento femenino. Aunque todo indica que la relación con Erkan quedó atrás, la atención mediática continúa. Los fanáticos se preguntan si volverán a coincidir en algún proyecto artístico, lo cual inevitablemente los pondría de nuevo frente a frente. Otros creen que, con el tiempo, podrían retomar el contacto de manera amistosa, aunque sin retomar la relación sentimental. Por ahora, Asal parece tener la última palabra: el tiempo pasó y ya no puedo regresar atrás. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos como el sello final de una etapa que, aunque terminó, seguirá siendo recordada como una de las historias más comentadas del espectáculo. Y ahora, queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Asal hizo bien en cerrar definitivamente esa etapa? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque quiero leerlas todas. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de estas historias que tanto nos apasionan. Nos vemos en el próximo video.